Hoy es el segundo día de diciembre. Muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Español. Diariamente la Biblia en audio, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva versión internacional. Y quiero recordarles que en este mes de diciembre me gustaría que ustedes enviaran un mensaje al grupo a través de los números telefónicos o el WhatsApp para expresar sus deseos navideños, diciendo cosas así: yo me llamo tal persona, soy de este país, de qué pueblo, mi iglesia, y quiero que ustedes tengan una buena Navidad, y o algo así, algo parecido. Bueno, del Antiguo Testamento, Daniel capítulo 9:1 hasta el 11:1. El plan es un poco raro, entonces mañana vamos a repetir el primer versículo de capítulo 11. Entremos. Capítulo 9 de Daniel es tal vez uno de los capítulos más significantes tratando de la profecía de los últimos días, y siempre comentamos algo de esto. En el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, y descendiente de los Medos, quien llegó a ser gobernante del reino de los Babilonios. En su primer año de reinado, yo, Daniel, comprendí este pasaje de las Escrituras, donde el Señor comunicó al profeta Jeremías que la ruina de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que hice al Señor. Señor, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas que, en tu nombre, hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Señor, tuya es la justicia y nuestra es la vergüenza. Sí, nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos has dispersado por haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados cargamos con la vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley y se alejaron cuando rechazaron obedecerte. Por eso las maldiciones y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, han sido derramadas sobre nosotros, porque pecamos contra ti. Tú has cumplido las advertencias que hiciste a nuestros gobernantes y a nosotros. Has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios nuestro, todo este desastre nos ha sobrevenido tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aun así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos prestado atención a tu verdad. El Señor no dudó en traer sobre nosotros esta calamidad, porque el Señor nuestro Dios es justo en todo lo que hace, y aun así no obedecimos. Y ahora, Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo, y te has hecho un nombre que permanece hasta ese día, nosotros hemos pecado y hecho lo malo. Señor, de acuerdo con tus actos justos, por favor, aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, tu ciudad y tu monte santo.
Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Por causa de tu nombre, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario, que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro. Abre los ojos y mira nuestra ruina y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, hazlo por tu honor y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel y supliqué en favor de su santo monte. Mientras seguía orando, Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, se me acercó volando rápidamente, como la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo la siguiente aclaración: Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como comenzaste a orar, hubo una respuesta que vine a decirte, pues eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entienda la visión. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan a fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por la maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe ungido. Luego habrá 62 semanas más, entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y trincheras. Pero en tiempos difíciles, después de las 62 semanas se le quitará la vida al ungido y se quedará sin nada. La ciudad y el santuario serán destruidos por el pueblo de un príncipe que vendrán. El fin vendrá como una inundación. La destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Capítulo 10. En el 3er año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, que también se llamaba Beltsasar, recibió una revelación acerca de una gran guerra. El mensaje era verdadero y Daniel pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne de vino, ni usé ningún perfume. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de tela de lino con un cinturón de oro proveniente de Ufaz. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y casi me desvanecí. Fue entonces cuando escuché a aquel hombre. Mientras me hablaba quedé aturdido y con el rostro en tierra. En ese momento una mano me tocó y me puso sobre mis manos y rodillas, que aún temblaban, y me dijo:
Levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, me puse de pie temblando. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Pero durante 21 días el príncipe del reino de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los principales príncipes, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder a tu pueblo en el futuro, pues la visión se refiere a un tiempo aún por venir. Y cuando él me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Entonces alguien con aspecto humano tocó mis labios y yo los abrí. Entonces comencé a hablar y dije al que estaba delante de mí, Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Una vez más, él de aspecto humano me tocó y me infundió fuerza. Dijo, no temas, eres muy apreciado. La paz sea contigo, sé fuerte, sé fuerte. Mientras él me hablaba, yo fui fortaleciéndome y dije, habla, mi Señor, porque me has fortalecido. Y me preguntó, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia, y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Pero antes de eso te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos solo cuento con el apoyo de Miguel, el príncipe de ustedes. Capítulo 11. Cuando Darío el Medo estaba en el primer año de su reinado, le brindé mi apoyo y mi ayuda. Primero de Juan 2:18 hasta 3:6. Queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Es el que niega que Jesús es el Cristo. Tal persona es el anticristo, la que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a usted, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es verdadera, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Capítulo 3. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él,
porque lo veremos tal como es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Salmo 121. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te cuidará, de todo mal guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Proverbios 28, 27 y 28. El que ayuda al pobre no pasará necesidad, y el que le niega su ayuda recibirá muchas maldiciones. Cuando triunfan los impíos, la gente busca refugio. Cuando perecen los justos, prosperan. Otra vez en el libro de Daniel. Qué interesante. Este capítulo es tan reconocido como algo clave en la profecía. Lo que pasa es que Daniel estaba orando. No estaba buscando profetizar nada, ni recibir nada. Estaba orando porque había leído en el profeta Jeremías que la cautividad duraría 70 años y ya habían pasado 70 semanas. Entonces comenzó a orar, confesando su pecado, el pecado de su pueblo, invocando la misericordia de Dios, sabiendo que Dios cumpliría su palabra. Pero en medio de esto aparece Gabriel y le da esta visión de las 70 semanas. Y han habido teólogos a través de los años. Tal vez el teólogo principal era o se llamaba Robert Anderson, de un inglés, que calculó desde esta profecía el día exacto cuando Cristo murió. La palabra de Dios es exacta, porque dice la profecía lo siguiente, dice así: entiende bien lo siguiente, habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la construcción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe ungido. Luego habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y trincheras, y vamos a brincar hasta, dice 26, después de las 62 semanas se le quitará la vida al ungido y se quedará sin nada. Y después sigue con las profecías hablando del final de los tiempos. Bueno, esa cosa, habrá 7 semanas hasta el príncipe y luego 62 semanas más. Las otras versiones se traducen un poco diferente. Dice que, de otra versión, ¿sabe? Pues entiende que desde la salida de la orden para reconstruir o restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habría 7 semanas y 62 semanas. Entonces un total de 69 semanas. Y yo siempre me preguntaba por qué se divide así. Primero 7 y después 62. Y entiendo que tal vez, recordando que la semana representa un año, entonces 7 semanas sería 49 años. Puede ser el tiempo necesario para reconstruir a Jerusalén.
Muchos confunden con la restauración del tiempo, pero habla directamente de la restauración de Jerusalén que fue dado por Ciro. Entonces, hay mucho más que decir. En el estudio de Daniel tocamos todo esto, calculando los días hasta la vida quitada de Jesucristo en la cruz. Qué exacto es la palabra de Dios. Y una cosa más que vale la pena tocar, dice, en el final del capítulo 10, el ángel le preguntó, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Estos príncipes son fuerzas satánicas, ángeles que sirven a Satanás, que nos explica lo siguiente. Yo creo, y es mi opinión, que todos los reinos, los imperios, tienen sus fuerzas diabólicas como sus príncipes. Se puede ver en muchas naciones. Por eso la Biblia dice que no peleamos contra sangre y carne. Y hay mucho más que decir, pero tal vez para otro día. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu bondad, por tu misericordia, por la profecía que siempre se cumple, por la exactitud de la profecía hasta profetizar el día exacto cuando murió Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y otro comentario, y ustedes pueden estudiar esto, después de las 69 semanas, hay una semana más, y muchos teólogos creen que esta es la última semana, los últimos 7 años de la tribulación, y que había una pausa en el tiempo de la iglesia, pero eso ustedes pueden estudiar. Bueno, me emociona mucho esa lectura y a veces mi cerebro va más rápido que mis labios. Pero como dije, hay más explicaciones en el estudio de Daniel y de Apocalipsis. Bueno, los jueves siempre tenemos un estudio aparte. Correo electrónico de nosotros de avespanol@gmail.com. Tenemos un canal de YouTube de Ave Español y siempre queremos sus saludos navideños. Siempre para mí, por todos estos años que hemos estado haciendo esa lectura, siempre he considerado un privilegio que Dios me concedió estar con ustedes. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones, amada familia. Hoy les saludo desde el estado de Nevada, en específico la ciudad de Las Vegas. Y bueno, espero que todos hayan pasado aquí en los Estados Unidos un buen día de acción de gracias. Y la lectura del día de hoy en la carta de San Pedro, el capítulo 2, donde nos habla de los profetas y maestros falsos. Esto sí que me impresiona, familia, porque si ponemos atención a este capítulo, estos hombres falsos, profetas y maestros, me recuerda a los de los tiempos de Jesús, a los fariseos y escribas. Si ponemos atención a esta lectura, también podemos relacionar a aquellos de los que leímos en el capítulo 6 de Hebreos, los que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron y se apartaron. Estos hombres eran hombres que caminaban por el camino, nos dice, porque el versículo 15 dice, abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam. Son hombres que nunca cesan de pecar, dice en el versículo 14.
deleitándose en sus engaños mientras banquetean. ¿Con quién es familia? Con nosotros. Estos son profetas, maestros y que están dentro de nuestras iglesias, familia. Como nos decía Nelly, por eso tenemos que tener mucho cuidado si vemos a personas, aunque sean maestros o profetas, con algunas de las descripciones explícitas que nos da este capítulo. Nelly nos mencionó las de el capítulo 18, arrogancia, vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad y prometen libertad. También están esos otros que yo les mencioné, de los que nunca cesan de pecar. Una cosa, familia, es que somos pecado y fallamos, son porque somos pecadores, pero otra es practicar el pecado, y por lo que esto se deja leer, ellos lo practicaban, pues nunca cesaban de pecar. Eso es una opción. Tenemos la opción de pedir a nuestro Dios que nos ayude, de limpiarnos con su sangre preciosa a diario y de poco a poco irnos apartando del pecado, pero estos hombres nunca dejaban de pecar. Dice que hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia. Todas estas descripciones nos hablan claro que son personas que conocieron, probaron, como dice en Hebreos, probaron, creyeron, gustaron y luego se apartaron. Algo que también me llama mucho la atención es el versículo 17, que dice que son manantiales sin agua. El agua viva faltaba en sus corazones. Jesús, el verdadero encuentro con Jesús, el verdadero, pues sin Él realmente no somos nada. Estos son los que prueban, gustan y se apartan. Y claramente, como dice el proverbio, el perro vuelve a su propio vómito. Somos sacados del lodo, del lodazal, de la perdición, y por opción regresamos a eso, negando la salvación, negando el sacrificio de Jesús, negando la vida eterna que Él nos ofrece. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Señor, ayúdanos, concédenos sabiduría, pues estas personas se mueven dentro de tu pueblo. Señor, nos dice que banquetean con nosotros. Ayúdanos, concédenos discernimiento, Señor, concédenos sabiduría y sobre todo cimentarnos en tu palabra para poder discernir, Señor. Tu Espíritu nos guíe a aquellos que tratan de engañarnos, Señor, y apartarnos de tus caminos, alimentando nuestros deseos carnales, nuestros deseos sensuales, Señor, y sacándonos de tus caminos. Concédenos sabiduría, discernimiento de lo alto, pues nos falta, Señor, sí somos faltos. El que no tiene sabiduría, que la pida, nos dice su palabra, y pedimos sabiduría de lo alto para poder discernir en medio de aquellos que se llaman ser parte de tu pueblo, Señor, porque es ahí donde se mueven. Recordemos, familia, anticristo es todo aquello que es opuesto a lo que es nuestro Cristo. Bendiciones, amada familia.